Bueno, ahora sí, buen día para todos y para todas. Disculpen las demoras. Ahí mientras nos vamos acomodando todo, ya estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Queremos darle buenos días, agradecerles por estar presentes, por seguirnos por esta vía y por YouTube, y especialmente agradecerle a Diana por estar acompañándonos en este proceso que iniciamos en septiembre con ella, que hoy concluye esta etapa de capacitación, pero que esperamos que sea un trabajo de colaboración mutua que continúe en el tiempo. No quiero robarle más tiempo de que ya perdimos inicialmente. Quiero avisarles que hoy, sobre el final de esta jornada, les vamos a estar enviando a todos y a todas por correo electrónico el enlace con este video, con la presentación que va a tener hoy Diana, y junto con eso una breve encuesta que les vamos a pedir, que es una encuesta, un formulario online, especialmente porque queremos tener alguna vuelta sobre cómo han visto ustedes y cómo se han sentido en esta capacitación, respecto a los contenidos, y queremos hacer un relevamiento sobre eso, y además a partir de eso también gestionar los certificados que sean necesarios. Sin más, Diana, te cedo la palabra, vos te silenciás y adelante. Buenos días a todas y todos. Bueno, un gusto volver a estar. Creo que debemos siempre abrirnos al encuentro de esa manera. Es una buena forma de empezar, es una forma adecuada a mi gusto de fortalecer todas las situaciones que estamos pasando, sobre todo en este momento de tanta adversidad. Fortalecer nuestros lazos, nuestras situaciones, no diría personales, sino íntimas, estar bien posicionados con nosotros mismos, tanto para recibir como para dar. Este es, a mi gusto, más que una transmisión, un encuentro, y por eso creo firmemente en apostar a ello, a compartir conocimientos, a compartir necesidades, a compartir dilemas, y sobre todo a compartir el aprendizaje mutuo, porque seguramente cada uno de ustedes tiene alguna enseñanza y alguna práctica para compartir, y es mi deseo que justamente en cada lugar del país donde en estos momentos me voy transitando, porque me van pidiendo justamente por la demanda que hay, capacitaciones, se vuelquen firmemente a hacer microequipos de trabajo y consolidar los conocimientos que han adquirido en cada una de las capacitaciones. Me parece que esa es la fortaleza más grande que podemos tener a futuro, sentirnos no solos en el trabajo individual que luego siempre tenemos que hacer. Así que es mi fuerte intención salirnos permanentemente. Ayer daba una charla en la Dirección de Salud Mental de Nación, que seguramente está en la plataforma, así que si alguno no pudo tenerla, la puede buscar. Son capacitaciones que, como en este caso, quedan para poder volver a escuchar y revisar, y permanentemente sacar algo que haya quedado desdibujado de los conocimientos que nos transmitimos. Y decía ayer que más que conocimientos puntuales sobre la problemática del suicidio, que seguramente cuando alguno de ustedes acceda a signos de riesgo, situaciones que abonan o incrementan la posibilidad de diagnosticar un riesgo mayor de suicidio, o de, yo diría, pulsión de muerte, o de inclinación a la muerte, a signos de desvalimiento, etcétera. A mi gusto, más que caernos en el rótulo del diagnóstico, que sí, por supuesto, hay que tener, sí, por supuesto, debemos funcionar, digamos, en cada
en cada situación de consulta, en un doble espacio, en el espacio del diagnóstico, en el espacio del diagnóstico de estructura, en el espacio del diagnóstico de la problemática precisa que se está jugando delante nuestro, pero también en otro plano que a mi gusto suele estar bastante desdibujado, tanto en la transmisión de conocimientos sobre la problemática del suicidio y el poliedro que eso implica, sino que a mi gusto deberíamos trabajar más en nuestra formación interna sobre lo que es el dilema y la situación que yo llamaría al modo de lo que en este momento los que trabajamos en problemáticas de las depresiones estamos revisando, que sería, tomándome de palabras de Recalcati, las neomelancolías. A mi gusto, las formas en las que en este tiempo aparecen las depresiones son extremadamente variadas y además se complejizan por otras situaciones anexas, como los consumos problemáticos o las situaciones de violencia de género, para nombrar solo dos de las más relevantes en este tiempo. Se complejizan y nos pueden desorientar del núcleo central de lo que se puede estar jugando, y siempre hablo en posible porque es a delimitar, es a corroborar, es a hacer consistente el argumento que nos permite saber qué es lo que está pasando en el sujeto que tenemos delante. Decía que esas problemáticas complejizan el diagnóstico, complejizan nuestra posición respecto de del nudo del problema que tenemos delante. Decía esto porque en general perdemos de vista algo de lo que Recalcati marca, que es yo diría la intención él lo llama intención, no sé si lo llama intención él, pero de seguridad. La pulsión él lo llama pulsión de seguridad. En relación a el sujeto está inclinado, las personas están inclinadas a buscar en estos tiempos una máxima seguridad. Y en ese intento de encontrar la máxima seguridad, podríamos hablar de las problemáticas contemporáneas en relación al consumo, de estar más ligadas al todo y estar jugándola permanentemente en una pendulación entre el todo y la nada. Si no tengo todo, no tengo nada. Y creo que cuando estamos en una consulta nos encontramos permanentemente con discursos que sostienen eso, sostienen esos paradigmas, sostienen el paradigma del todo nada, sostienen el paradigma de la búsqueda total de seguridad más que de la búsqueda de satisfacción, de la búsqueda de resolución de problemas, de la búsqueda de encontrar el algo dentro del universo que aqueja al paciente, el algo que lo sostiene, el algo que le permite cierta consistencia para hacer algo con el problema que lo aqueja, y resolver y poner de sus fortalezas psíquicas lo necesario para encontrar algo de placer en esa resolución, más que en la resolución misma. Estamos más inclinados a la búsqueda de logros. No creo que sea algo que ninguno de ustedes desconozca, esta excesiva presión en relación al logro y menos del lado del esfuerzo, del lado de lo posible, del lado del algo. Insistentemente creo que el trabajo de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de los médicos, de los psiquiatras en este momento, es trabajar en los pacientes, yo diría el espacio del algo, el espacio, ese pequeño espacio o mayor espacio que el paciente y su entorno tenga, pero fundamentalmente el paciente, para trabajar su microfortaleza en la reconstrucción de sí mismo. Esa fortaleza que lo ponga alineado en un diagrama, diría, de vida donde la adversidad está tan fuertemente instalada, sobre todo en este tiempo de pandemia, pero que
nunca tiene una devastación tal donde no se pueda construir algo, y yo diría algo que le dé sentido a su vida. En esta pulsión de seguridad, lo que recalcaba Máximo, es esta cosa invalidante de la satisfacción por los logros. El logro está en un espacio de denigración permanente. Entonces, si podemos rescatar en el paciente esos logros, tanto en su historia psíquica, en su historia, pero remarco esto, en su historia psíquica, es decir, aquellos recursos que haya pensado o haya realizado en otro tiempo de su vida y que le han permitido reconstruir la adversidad que en su momento haya tenido, suele aparecer en estos tiempos un olvido generalizado por esos pequeños logros que haya tenido en su vida o esas pequeñas aciertos para resolver problemas. Cuando una persona está en foco, yo diría, de atención en lo que en suicidio se llama esa visión de túnel, pierde totalmente, yo diría, no sé si totalmente, o sea, queda en lo consciente perdido ese cúmulo de recuerdos donde los logros o de las pequeñas recursos se hayan consolidado. Así que rescato sobre todo en las charlas que no nos perdamos en el mundo enorme de signos de alarma, porque si pudiéramos hacer un trabajo con caso clínico, veríamos que muchos de esos signos de alarma no se presentan en los casos más graves. Entonces, no nos mareemos con intentar captar la mayor parte de signos de alarma, sino vayamos al núcleo del dolor del sujeto, porque ahí está la clave para empezar a trabajar lo que es necesario realizar en el rescate de emergencia, en el rescate clínico, ¿a qué le llamo rescate? Si el proceso suicida tiene una línea de avance hasta el acto final del intento de suicidio, que llega a ser consumado o no, pero esto es relativo, no es lo que hoy nos interesa. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los suicidios podrían haber sido intentos de suicidio en caso de haber sido rescatados o escuchados por el entorno. Y muchos de los intentos de suicidio que pueden desviarse a último momento, podríamos tenerlos hoy como suicidios consumados. Así que el hecho de que el suicidio sea consumado para el sujeto en riesgo, o que esté en el lugar de un intento franco, es para nosotros, debiera ser para nosotros, una instancia similar, una instancia de riesgo grave. Así que hay que trabajar en el mismo sentido. Entonces decía que el proceso de suicidio que se da en una progresión sin tiempo, atemporal, porque no tenemos, nunca se tiene en claro cuánto tiempo demora en realizarse ese proceso, esa progresión hacia lo más tanático. Tenemos distintas instancias, desde la vivencia de desvalimiento, la vivencia de dolor extremo, hasta pasando por el agobio, la ideación suicida, el jugueteo con la muerte, la búsqueda de situaciones mortíferas, hasta el intento o la planificación, el intento o la decisión suicida. Pasa por un montón de situaciones ese progreso que nos permiten hacer lo que para mí está en manos del profesional de la salud o el profesional, cualquier profesional que se acerque, porque también está en manos del trabajador social, hacer un proceso en reverso para ir desarmando el proceso suicida en las instancias anteriores. De hecho,
Cuando trabajamos con personas con intentos de suicidio o con una ideación fuerte y signos de alarma fuerte, cuando trabajamos en reverso, nos vamos a encontrar con ese núcleo de dolor que es el desvalimiento a partir de determinados hechos, a partir de la sumatoria de determinados hechos. Y es ahí cuando clínicamente podemos trabajar mucho más. Antes que eso, obviamente lo que tenemos es un abordaje en la situación de emergencia que trabaja desdobladamente la cuestión clínica, pero también trabaja, por otro lado, la cuestión de sostén, de red de sostén, de entorno social y de fortalecimiento psíquico. Bueno, Martín, ¿podrás pasar la primera diapo? Para empezar a introducir este tema, yo decía que íbamos a hablar en el tercer encuentro, que nunca es un cierre, que siempre es un trabajo de continuidad en la formación, en la comprensión de nuevas herramientas y en la incorporación de nuevas herramientas, la que sigue. Decía la última vez que íbamos a tratar de trabajar. ¿Puede ser la próxima? Bueno, mientras pasan la diapo que sigue, les decía exactamente esto, que la idea de trabajar en este encuentro, la cuestión del registro preciso, la continuidad de seguimiento y el trabajo en redes, iba a ser de alguna manera el poliedro que nos acercara, no en paralelo al trabajo clínico, al trabajo de diagnóstico, de asistencia, de primeros auxilios psicológicos, de formación respecto de la problemática, que obviamente en estos tiempos de pandemia y pensando en lo que son los factores que abonan al desvalimiento, inclinamos mucho la balanza a la cuestión del entorno y de la situación psicosocial que el paciente tenga. Entonces vamos a tener muy en cuenta todas las situaciones en las cuales la pandemia o la situación periférica de pandemia está impactando en el sujeto, que no tiene que ver con un impacto directo físico o fáctico, sino en la vivencia que ese impacto tiene en cada uno de los sujetos. Hay sujetos que no tienen una situación de impacto fáctico de la pandemia en forma directa y sin embargo sus factores de vulnerabilidad psíquica preexistente hacen que ese impacto se magnifique y deriva en una situación de aplastamiento subjetivo, de desvalimiento, de situación de impotencia generalizada que le permite accionar. Ahí es donde tenemos que rescatar, detectar cuál es la vivencia del impacto del entorno en cada uno de los sujetos en emergencia, sin olvidar el impacto en el entorno de los mismos sujetos en emergencia, porque a veces estos sujetos evidencian que un factor que magnifica a su vez el impacto del entorno es estar o tener proximidad con alguien en alta vulnerabilidad física por pandemia, por contagio, por fallecimiento, etc. Y el desvalimiento se agudiza justamente por el entorno en riesgo físico. La próxima. Entonces hoy intentaremos trabajar esta cuestión del valor del registro y el valor de lo que estamos haciendo día a día, porque en realidad cuando abordamos tanto un caso de emergencia como un caso de consulta o una consulta de guardia, por ejemplo, con riesgo de suicidio, seguimos trabajando en el valor de un poliedro que va desde lo individual a lo colectivo, porque cuando estamos haciendo ese registro, no solo hacemos una eficacia
sanitaria y abonamos a una eficiencia epidemiológica, sino que justamente reducimos o tenemos la chance de hacerlo los espacios colectivos que están deteriorados en función de en función de lo que detectamos en la consulta individual como factores intervinientes del entorno. Entonces, cuando estamos en la consulta de consultorio, que puede ser una consulta de guardia, puede ser una consulta en consultorio particular, puede ser una consulta en consultorio psiquiátrico, psicológico, puede ser un trabajo previo, llega individual, que se detecte en el ámbito escolar o sanitario, o incluso aquellas señales de alarma que en lo social los agentes de salud prestan a los equipos profesionales como signos de alarma y que hacen llegar a alguien a la consulta de consultorio. Todo esto está previo y lo pongo en el trabajo individual. El paciente que llega al consultorio es solamente parte de un poliedro que es necesario completar, como ven ahí, con las otras partes del trabajo en paralelo, la grupal y la colectiva. El trabajo a mi gusto sobre lo grupal que bordea al sujeto en consulta, al sujeto en riesgo, es siempre un trabajo en territorio y en consultorio en el caso de las familias periféricas, en el caso de los amigos, esto lo marco en especial con los adolescentes. Ayer me preguntaban qué se hacía con la cuestión de la repitencia en adolescentes. Está claramente comprobado que la repitencia en adolescentes se da cuando no se hace un abordaje rápido y directo con el entorno del paciente adolescente en el siguiente mes de acontecido un intento de suicidio o un suicidio consumado. Cuando ese trabajo no está, cuando se espera lo que se llama un tiempo de discreción de duelo, que a mi gusto es justamente una versión paradojal del abandono, nos olvidamos que en ese espacio del entorno del paciente van a aparecer los siguientes, entre comillas, las siguientes repitencias, la siguiente reacción en cadena luego de un suicidio. Si recordamos, como dice la Organización Mundial de la Salud, que por cada suicidio consumado hay 20 situaciones de intento de suicidio registrados o no en un colectivo próximo a ese sujeto, es allí donde tenemos que accionar, porque calculemos que hay 20 situaciones de vulnerabilidad alta e intentos de suicidio incluso ocultos en el colectivo social, en especial de adolescentes. Cuando trabajamos en ese colectivo social, ofertamos nuestro espacio de consulta, de orientación, de acompañamiento, que nosotros sabemos, en definitiva, que es un acompañamiento clínico, no es un acompañamiento que trabaja la experiencia de duelo, sino trabaja la experiencia del impacto disruptivo alto que en un sujeto acontece por un episodio que se magnifica más en la intimidad de las personas. Sabemos que cuando trabajamos en ese entorno, los 20 intentos de suicidio se visibilizan, se registran. No solo tenemos la posibilidad de accionar directamente sobre esos pacientes o sujetos en consulta o en orientación, que están con una ideación suicida alta, que están en una situación de desvalimiento alta y que seguramente el suicidio de un compañero los pone en línea con resolver algo de su padecer por la vía de la eliminación. Entonces, ese recurso, los recursos positivos, vitales, se contagian, y los recursos mortíferos
y tanáticos también se contagian, pero tenemos formas precisas, claras y simples de accionar a contramano de lo mortífero, que es primero haciendo presencia, segundo, estando con determinadas herramientas en nuestro haber, como estas que trabajamos en esta capacitación y en otras, pero sobre todo con esa disposición del clínico o del trabajador social de hacer más liviana la carga moral que el consultante está teniendo en ese momento, porque casi el 80% de los sujetos no son conscientes de la carga moral que llevan en sí mismos. Están más en un proceso de aplastamiento subjetivo, de desgano, de desinterés, no siempre a la vista, pero sí visible para los profesionales capacitados. Ese es el primer paso para un proceso suicida que puede acelerarse a medida que en el entorno puedan pasar situaciones de adversidad alta, como lo es un suicidio consumado. Así que los casos de repitencia, a mi gusto, se producen porque no hubo equipos y profesionales en forma individual que salen al trabajo de campo para abordar al entorno, sobre todo de pares, de una persona que llegó a suicidio. Salen, decía, a abordar preventivamente con acciones precisas en retroceso del proceso tanático o mortífero que dentro de cada uno de ellos seguramente se empieza a gestar. Además de los pares, en el caso de adolescentes, la repitencia es menor, pero se produce en el entorno social de las personas, en especial yo diría no familiares de sangre, sino de lo familiar de un sujeto, las personas referentes, su núcleo de sostén, etcétera, son aquellos que van a estar en mayor riesgo de vulnerabilidad. En el caso de suicidios de personas adultas, ahora está apareciendo un incremento de suicidios en la franja etaria de mediana edad, algo que no era, era de los grupos etarios con menor riesgo de suicidio, por lo menos hasta prepandemia, y lo que se está viendo ahora es un aumento de los casos de esta franja etaria, por distintos factores, ya lo sabemos, no solo el aplastamiento de la red laboral, sino la suspensión de la proyección vital, de su continuidad vital, de su vida cotidiana que hasta ese momento tenían. Pero, insisto, se produce, creo, en sujetos con una historia vital de haber pasado, sorteado o vivenciado situaciones de alta vulnerabilidad sin aprender, sin registrar y sin fortalecer los recursos psíquicos. ¿A qué llamo recursos psíquicos? Mecanismos de defensa adaptativos, adecuados y socialmente válidos que los sujetos tenemos para afrontar las adversidades. Es eso, a mi gusto, lo que más debe trabajarse en consultorio, que es registrar y si no lo hubiera, construir o reconstruir mecanismos de defensa a la adversidad adecuados. Hablo en términos generales porque las conceptualizaciones clínicas a veces son fronteras entre nosotros y es la idea diluir las fronteras y comunicarnos entre todos los que trabajamos en distintas líneas psíquicas. La que sigue. Entonces, en realidad es más que nada pensar que la continuidad de seguimiento no es solamente para llegar a una instancia donde podamos corroborar, en el mejor de los casos, que los pacientes han recompuesto la situación vital
que estaba deteriorada y que encuentran una red de sostén, encuentran una línea de trabajo para fortalecerse. No es hasta ahí, la continuidad de seguimiento no es algo que se detiene, no es algo que finaliza, no es algo que acaba en el momento en que los pacientes están mejor, porque son esos mismos pacientes los que fortalecidos hacen una red geométrica de sostén consigo mismos, pero sobre todo con el entorno que los ve en recomposición, que los ve habiendo accedido o buscado líneas de apoyo psicológicos, encontrado profesionales formados y adecuados en el trabajo de estrategias clínicas con problemáticas de riesgo, y decía, son una cara visible a la vista de lo que puede ejercer de cambio, la vertiente de cambio que en lo psicosocial muchas veces está desdibujado. No va a ser nuevo para ustedes el discurso de pacientes, de sujetos, de consultantes que dicen, yo ya fui a varias consultas y no me sirvió, el psicólogo o la psicóloga me escuchaba, sí, pero no me decía nada, no encontré algo que hubiera trabajado de lo que me pasaba. Sí me sirvió de apoyo durante un tiempo, pero después no sabía de qué hablar. Eso creo que son signos claros de que los profesionales que nos abocamos a problemáticas de riesgo y no de riesgo, diría ahora, perdemos el eje del objetivo a trabajar con cada paciente, que no necesariamente, yo diría en la mayor parte de los casos, no se trabaja en corto tiempo, pero cuando hay un buen trabajo clínico, el paciente, aun cuando haya sido breve, aun cuando haya sido una sola consulta, puede referirse a esa experiencia de consulta psicológica en buenos términos, es decir, sí, por ejemplo. Sí, me sirvió para darme cuenta que poco hablo con los demás. Sí, me sirvió para darme cuenta que cargo todo en mis espaldas. Bueno, he trabajado sobre mi dificultad para hablar mejor con las personas que quiero. Entonces, un punto de reconocimiento de trabajo es ya la corroboración de un buen trabajo clínico. No solo que el paciente esté mejor, es que registre sus fortalezas y sus debilidades, es decir, que tenga un proceso de construcción a largo plazo. A mi gusto son esos los mejores casos de trabajo clínico, donde el paciente aumenta, como decía en las otras instancias de capacitación, aumenta en el eje personal el registro perceptivo de sí mismo y el registro perceptivo del entorno. Son esos pacientes que pueden decir, pude decirle a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hijo, pude decirle que me importaba y empezamos a hablar. Ya no me quedo callado cuando tengo un problema, pero no exploto. No empiezo a arrojar cosas por el aire, sino que puedo decir que estoy enojado y puedo decir que estoy enojado ¿por qué? ¿Por qué situación? Esto que implica un proceso de reconstrucción de diálogo está faltando en la mayoría de los sujetos. Entonces, abonar en las primeras consultas y en las siguientes, obviamente, que en cada consulta, pero abonar en todas
al aumento del registro perceptivo. En otras conceptualizaciones podríamos decir aumentar el insight o aumentar la capacidad de observación del afuera, aumenta, es una doble cara que permite aumentar la conciencia de situación, el sentido de realidad y sobre todo la capacidad de aumentar las fortalezas psíquicas, léase mecanismos defensivos válidos y no primigenios, de más, digamos, mecanismos defensivos superiores, aquellos que nos enlazan con el otro, que nos permiten el trabajo en red, que nos permiten el lazo social, y no aquellos mecanismos defensivos más arcaicos, pero más rápidos, que cuando el sujeto en desvalimiento no accede a sus propios mecanismos defensivos superiores, recurre, como son la negación, la proyección, la transformación, lo contrario. Hay un montón de mecanismos defensivos psíquicos que sabemos son los más primitivos en los seres humanos y no van a desaparecer. Van a ser aquellos a los que recurrimos cuando los otros están desdibujados. Entonces, el trabajo clínico es sobre todo ir abonando a cuánto de esos mecanismos defensivos válidos el sujeto tiene, y en caso de no tenerlo, colaborar en su construcción, porque se pueden construir con un paciente. Me refiero sobre todo al mejor de los mecanismos defensivos, como es el de la sublimación, que es que algo tenga una solución que sea buena para mí y para mi entorno. Es decir, algo que sea una solución válida, que implica una concesión de deseos, una cesión de deseos por el todo, y ir a algo que resuelva mi problema por la vía de algo bueno para mí y para mi entorno. Obviamente, el paciente puede pensar que, un paciente en riesgo de suicida puede pensar que su muerte es una solución para él mismo y para su entorno también, porque lo alivia de problemas, por ejemplo. Es una de las fantasías más claras en los pacientes con intento de suicidio. Y es uno de los ítems donde claramente hay que ir a trabajar de entrada. Trabajar con los pacientes con intento de suicidio sobre no culpabilizando, no haciéndolo responsable del dolor que va a generar en el entorno, sino poniéndolo en registro perceptivo adecuado, poniéndolo a pensar sobre el impacto que su muerte dejará en el mundo donde vive. Porque es en aquellos puntos de afecto que todo sujeto tiene, sí o sí, pero que no está a simple vista dicho, es decir, tenemos que hurgar en el paciente cuáles son sus puntos de afecto, su punto de anclaje emocional, sus puntos más relevantes de valorización, qué valora, si valora su trabajo, sus compañeros de trabajo, su familia, sus vecinos. No siempre es la familia la valorada, a veces son los compañeros de trabajo, a veces son los compañeros de colegio, pero siempre hay uno de esos puntos que es valorado. Hay algo que aun cuando no esté construido un lazo, es un punto donde el sujeto pone su corazón, podríamos decir, y es allí donde tenemos que trabajar con el paciente el impacto en el entorno de su falta. Porque cuando el paciente está en riesgo de suicidio, aun cuando me salte instancias, creo que esto es importante, así que volveré desde otro lugar a lo que veníamos hablando, pero me parece importante trabajar no sobre los clichés o prejuicios que nosotros tengamos sobre lo que las personas que van a verse afectadas
por su ausencia, por su muerte, sino las personas o el entorno relevante para el sujeto. De nada sirve que le digamos a un sujeto que piense en sus hijos o en su familia cuando quiere matarse, cuando el valor afectivo lo tiene puesto en sus compañeros de trabajo o de estudio. No es en nuestro modo de pensar, es en su modo de pensar que tenemos que funcionar para rescatarlo. Justamente en su modo de pensar, donde está el afecto y quiere y rompe en el último lazo con ese afecto para darle una vuelta y encontrar alguna explicación que le valide la muerte como resolución de problemas a un dolor. Entonces, ir a contramano de eso, planteando solamente la pregunta sobre qué piensa él o ella, digo él en general porque la mayor cantidad de suicidios se da en hombres y hoy mismo estamos viendo un incremento de ello, a su vez, decía que cuando ayudamos a pensar en su sujeto que está con ideación suicida sobre quiénes de su entorno serían los más tocados, los más afectados, los más dolidos por su ausencia, por su muerte, el sujeto encuentra esos lazos que quiere abandonar, que quiere dejar de pensar, que quiere desatarse para poder matarse, pero esos son los lazos que lo anudan en última instancia a la vida y son los que en general trabajan los profesionales que trabajan en rescate psicológico. Así que aquellos que estamos viendo en consultorio aún alguien que habla sobre sus lazos, vayamos a la búsqueda de eso, cuáles son para ellos, para esos sujetos, sus verdaderos, sus válidos lazos de afecto. Sigamos la próxima. Entonces, lo que más quiero recalcar es esto de que el trabajo en redes no implica la resolución de un problema y la finalización, como está en este diagrama, de la señal de alarma a la asistencia y la inclusión en redes de sostén colectivo, sobre todo para adolescentes y adultos. Está en una continuidad, porque esa inclusión en redes, ese trabajo colectivo de sostén, esa recomposición del lazo social va a ser mucho más fácil para esos sujetos que están en un camino de recomposición social, ser los que detectan y acuden a las instancias de salud, a las instancias de sostén psicosocial, a los agentes de salud, al trabajador social, al docente, respecto de otros sujetos que están en señal de alarma. Son ellos los que más tienen el reconocimiento de lo pasado, de lo vivido, de lo vivenciado y el camino que tuvieron que hacer para recomponerse. Son nuestros agentes de salud. Los verdaderos agentes de salud son nuestros pacientes que se han visto recompuestos y rescatados de una situación no solo de emergencia, sino de una situación vital, a veces de años de desvalimiento. Ellos son nuestra verdadero recurso psicosocial. Cuanto mejor trabajemos, más personas van a ser rescatantes directos o indirectos de otras personas en riesgo. No es extraño que cuando un consultante en riesgo empieza a trabajar su problemática, diga, voy a decirle a mi amigo que llame a un psicólogo, voy a decirle a mi papá de hablar de esto, voy a pedirle a mi hermano que haga una consulta por consumo problemático. Son las personas que han transitado un proceso regresivo, tanático, regresivo, mortífero, los mejores agentes de salud que tenemos. Son aquellos que pueden trabajar en redes de promoción de salud,
en redes de trabajo psicosocial, son aquellos en los cuales apoyarnos para tomar y pedir ideas que rescaten en lo psicosocial a la comunidad en la que estamos. Sea poco o mucho, la vivencia de desvalimiento colectivo siempre va a ser mejor que la que está. Siempre recomponer e innovar, como decía ayer en la charla, la capacidad de creatividad en estos tiempos de desvalimiento global, de los cuales otros han escrito, sobre todo grandes psicoanalistas luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, han escrito sobre cuántas son las estrategias psicosociales que mejoraron una comunidad a largo plazo. Así que validemos mucho esas formas de trabajo psicosocial, porque es ahí donde está la clave para que haya más fortalecimiento social, menos consultantes en riesgo, más consultantes a tiempo. A tiempo implica cuando son las primeras instancias del proceso de desvalimiento, más consultantes o exconsultantes involucrados en el trabajo de sostén de redes y evidentemente una sociedad mucho más integrada que la que estaba previamente. La siguiente. Los dejo con esto que rescaté. Los nombres nos anudan a veces y tomamos de quienes escuchamos enseñanzas. Creo que la apertura a siempre estar en un proceso permanente de enseñanza compartida es lo mejor que podemos tener los sujetos. Y me gustó esta frase de Recalcati, que es un psicoanalista italiano muy conocido en este momento, los impulso a escucharlo porque hay varias conferencias ya, por suerte subidas a las redes, y tiene una visión muy interesante de lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, desde los años 90, sobre todo de lo que implica la sociedad de consumo y el pensamiento contemporáneo del todo o nada, del logro, del éxito del consumismo. Él lo relanza en una visión, me parece muy precisa, sobre qué ha generado como nueva pulsión, como nueva direccionalidad de la energía de cada una de las personas, que es la pulsión, la búsqueda de una seguridad plena. Y él decía, la pulsión securitaria es un goce de confinamiento, es como si fuera la búsqueda de un errado, diría, entre paréntesis, errado disfrute por estar solos. Es una pulsión contraria a la pulsión gregaria, es una pulsión antipulsional, justamente, es la paradoja de la pulsión, porque la pulsión va en busca de vida, va en busca del otro, va en busca del lazo social. Es la vida que rechaza la vida. Si buscamos, por decirlo en otras palabras, la seguridad, vamos en contra de la pulsión vital. La búsqueda de seguridad que es inexistente, es decir, se busca lo que no existe, que está en la esencia de la vida. En la esencia de la vida, si hay algo vital, es que no hay seguridad, que no tenemos garantías. Es el delirio de ruina y culpabilidad por sobre cualquier punto erótico. Lo erótico es aquello que me enlaza al otro, hacia afuera. Es una culpa sin culpa y un dolor de existir. Creo que me gustaría, es un párrafo que yo extraje de una conversación de Máximo de los últimos tiempos, pero que nos permite trabajar sobre cada uno de esos conceptos en los casos clínicos que estamos viendo en el consultorio, para poder detectar
cuánto el sujeto va en búsqueda del todo, cuánto el sujeto va en búsqueda de la seguridad plena, cuánto ha abandonado el placer, y ahí sí hallo el gozar de la curiosidad, de la búsqueda constante, del recurso por lo parcial, por el recurso de los pequeños, de las pequeñas satisfacciones. Así que los dejo con esta frase y seguro abrimos a preguntas que van a ser más interesantes. Gracias. Una última diapo, que puede quedar un minuto. Me habían pedido ayer y bueno, hice una corrección ahí porque seguramente en otras diapos estaba. El año pasado hubo 3 libros más que sacamos. Ahora Hilda Katz, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, me invitó nuevamente para el 4º tomo de Pandemia y Después, una mirada psicoanalítica, que va a salir en breve, el quinto bloque. Es una compañera del doctorado USAL en lo disruptivo del psicoanálisis del doctor Moti Ben-Shakar, y 2 libros que fueron viejos, pero que espero el empuje de lo social retome, que es lo disruptivo en el cine, porque trabaja más de 30 y pico de trabajos sobre disrupciones altas, de todo tipo, variadas, en comparación con, en paralelo con películas o series televisivas que nos permiten visibilizar más cómo trabajar sobre un problema. Y los otros 2 libros, les decía, que donde fui invitada a escribir trabajos clínicos sobre suicidio, son Clínica con Adolescentes, Problemáticas Contemporáneas, de Silvia Ferreira dos Santos, y compiló con Entre Ideas, en donde tengo el placer de compartir con excelentes psicoanalistas, y Educación Sexual Integral en una Sociedad Hiperconectada, Estrategias Didácticas para el Trabajo con Cine y Series en Nivel Medio, de Elizabeth Orma, que es una doctora psicóloga, es doctora en psicología también, pero es bioetóloga, trabajo en bioética, en reproducción asistida y en el impacto disruptivo que las instancias de reproducción asistida pueden, los errores graves en los que pueden caer y los impactos en los sujetos sobre ello. Distintas líneas de trabajo, pero que todas, como ven, van alineadas y confluyen muchas veces en abonar tristemente a procesos patológicos que llegan a las instancias últimas de procesos suicidas y sobre los que tenemos que trabajar con antelación. Bueno, muchas gracias. Podemos abrir ahora alguna pregunta. La verdad que estamos justos con el tiempo y la verdad que un lujo, pero quisiéramos, si alguien quiere hacer alguna intervención, algún comentario, puede hacerlo abriendo el micrófono o por vía de chat también. Viviana. A ver, ¿no se te escucha? No, no se escucha, Vivi. A ver. Ahora sí. Parece ahora habilitada. ¿Sí? Sí, dale. No. No te estamos escuchando, Vivi. A ver ahí. Ahí hablas. Si no, escribilo, si podés. Ahí hay una pregunta en el chat. Sí, dice, mientras Viviana está escribiendo, ponemos,
¿Qué ocurre con adolescentes en proceso de valimiento con componentes narcisistas de la personalidad y cierto rechazo a la adolescencia y el proceso de llegar a la adultez? Me refiero al suicidio e ideas de muerte como parte del pensamiento mágico, digamos negador. Obviamente tenemos que pensar en personalidades narcisistas como una vuelta sobre sí, como ya diría, una vuelta defensiva, justamente por eso sus mecanismos defensivos son de tipo negador, una vuelta de sí como si pudiéramos hacer una metáfora, alguien que quiere mantenerse en un imaginario uterino donde los problemas no existen. Son los casos clínicos más difíciles de trabajar, y no digo que sea imposible, al contrario, pero sí más difíciles de trabajar. A mi gusto, esos casos clínicos sí van teniendo éxito, por decirlo de alguna manera, para el clínico que los asiste, cuando el clínico trabaja de alguna manera en dupla, con colegas con los que supervisa, con colegas con los que habla del caso. Es ahí, y no cuando está solo con el consultante, con el paciente, que aparecen recursos y puntos de anclaje donde el narcisismo está fracturado, porque siempre, digamos, las personalidades narcisistas van y vienen del intento por el lazo y de la renuncia al lazo. O mejor dicho, parecieran personas ligadas al lazo, pero para buscar exclusivamente una satisfacción de sus necesidades. Por eso decimos que son personalidades encerradas en sí. No hay un lazo genuino. Hay un lazo con sí mismo y el otro pasa a ser una especie de prolongación de su narcisismo que lo nutre. Esa construcción, que a mi gusto es tal vez muy parecida en el proceso de crianza, cuando vamos haciendo una especie de fordá, como decía Freud, una especie de estoy y no estoy, en el proceso de que el paciente pueda, en el placer del encuentro y el desencuentro, poder ir en busca del otro, ya no que necesita para que lo satisfaga, sino del otro al cual él también tiene que proveer de algo, por lo menos de palabras, en el caso de un consultante. Entonces, a mi gusto es un trabajo muy fino, en paralelo sí obviamente un trabajo de sostén, porque son los pacientes de mayor riesgo, un trabajo de sostén, yo diría, clave, con psiquiatra, con a veces acompañante terapéutico, si lo necesita, con otros colegas. Son pacientes justamente que tienen que estar en una red de sostén clara cuando el analista se ausenta por alguna razón. No son pacientes que toleran la ausencia del analista fácilmente o del psicólogo fácilmente. Entonces, el psicólogo tiene que tenerlo en claro para armar la red de sostén antes de ausentarse o cuando puede ser que se ausente. Todos ahora estamos en riesgo, entonces todos tenemos que construir una red de sostén que nos supla en el momento en que podemos estar faltando por cualquier razón vital. Viviana, no sé si contestó la pregunta, en todo caso, Pablo, podés ampliarla. Viviana, ¿se te escucha? No se te escucha, pero abono para que se te escuche por la palabra. Escribí. No, no se escucha. Bien, ¿alguno otro? Mientras tanto, la vamos a tratando de ligar a Viviana. Insisto que estamos pocos acostumbrados, yo diría, y tal vez en algunas comunidades más, a trabajar en red los que estamos supongamos, los que estamos en consultorio privado. El trabajo en red, por ejemplo, a mi gusto, que se podría hacer en comunidades como la provincia de La Pampa, es trabajar en red de psicoanalistas que trabajan en consultorio privado y que no trabajan en equipos de trabajo, en hacer micro redes de trabajo, en ligarse con otros con los que comparten conceptualizaciones clínicas, posiciones clínicas, etcétera, en encontrarse una vez por semana, entre 3, 4, idealmente,
para hablarse de casos clínicos, para hacer una presentación de casos clínicos y hablar de trabajo clínico. Hagan esa red que en los hospitales suele estar, si no está, debiera estar, pero hacer microredes de trabajo que se encuentren permanentemente, porque es ahí donde van a poder ver sus propios errores o ayudar al otro que está cayendo en alguno. Entonces, comunidades donde hay muchos colegas que trabajan en consultorio privado, pueden hacer redes de trabajo entre sí. Insisto, sería un lujo que de acá a un mes, 2 meses, sepamos que se construyeron en la comunidad de La Pampa por lo menos 10 grupos de trabajo en red que supervisan con alguien externo, que presentan sus trabajos clínicos entre sí si no lo tienen, pero que de alguna manera dejan de estar en el marco del consultorio para trabajar y animarse a poner la cara, digo yo, a presentar sus aciertos y sus errores con otros colegas. Así que abono a que se construyan mínimo 10 equipos de trabajo de consultorio privado, autogestivos, diría. Gracias, Lucía, por todo lo que decís. Viviana, no quiero que se quede con la pregunta ahí pendiente. Diana, mientras Viviana quizás formula la pregunta, agradecerles de vuelta, y tomando la propuesta que hacías, no quiero que se me pase también agradecer al Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa que está acompañándonos en esta iniciativa, en la organización, y me parece que tiene que ver también con esto, con cómo construimos redes y cómo nos articulamos también desde Salud Pública con quienes agrupan a todos los psicólogos y psicólogas de La Pampa, y muchos de ellos y ellas se encuentran trabajando en el sector privado. Ahí acaba de hacer la pregunta Viviana. Vinculadas con los señalamientos del principio de la reunión, cómo pensar la condición de desvalimiento de las estructuras clínicas desde... Bueno, estoy tratando de interpretar qué nos quiso transmitir Viviana en relación a la diferencia del desvalimiento en las distintas estructuras clínicas. Claro, no es lo mismo pensar qué es la pérdida de sentido en una persona, en una psicosis o en una neurosis. No es lo mismo. Entonces, si el psicótico, si el dolor del psicótico, cualquiera de sus formas, porque estamos también frente a las paranoias, no el paranoico, sino las paranoias, donde todo tiene sentido, ¿no? Como decimos los psicoanalistas, todo cobra sentido y todo es una amenaza, todo puede ser una amenaza, desde la primer pequeña amenaza que aparece en el universo, empieza a tener significación y se cobra sentido en una estructura ya delirante de interpretación. El desvalimiento en ese está en el orden del todo es invasivo. Entonces, como profesional, yo debo posicionarme, por lo menos en los primeros abordajes con un sujeto, en dejar en suspenso el diagnóstico de estructura, porque muchos de los errores son diagnosticar a alguien como neurótico y después entrar en duda. Cuando yo hago las supervisiones clínicas en grupo, una de las cosas que más veces aparece es: yo pensaba que era neurótico y ahora aparecen estas cosas. Entonces, a mi gusto, la cautela, Ben-Shakar habla del principio de cautela, ¿no? Es mejor estar cautelosos frente al diagnóstico y poner en todo caso, salvo que tengamos líneas precisas de que el paciente es neurótico, que se maneja con mecanismos de defensa neuróticos, y no hay ningún atisbo, ninguno, de alguna cuestión psicótica, ponerlos en una especie de impas de diagnóstico y trabajar con más cautela. Yo diría que los primeros tiempos de consulta no son los tiempos de interpretación, no son los tiempos de la explicación de lo que le está pasando y las dificultades que tiene en relación a su historia, no son los tiempos de explicación.
son los tiempos de una escucha con una acción operativa, con una escucha para relanzar el diálogo desde el paciente hacia sí mismo. Entonces, esos tiempos son los tiempos donde vamos pesquisando cuánto componente, vamos a decir, psicótico tiene el paciente, cuánto componente de borde para pensarlo en lo que decía el colega recién sobre las problemáticas narcisistas, porque no sabemos si en el trasfondo de ese sujeto que consulta hay una prepsicosis. Entonces, muchas de las intervenciones que hagamos erradas pueden lanzar a una persona en una situación de prepsicótica o a un brote. Entonces, no es la idea. No es la idea que nosotros no sepamos que era una persona con un componente psicótico. Debemos trabajar con cautela desde el inicio. Entonces, en esa cautela, diría, en principio trabajemos como si todos pudieran ser personalidades narcisistas y o psicóticas, ¿sí? Trabajemos sobre la red de sostén imaginario, que podríamos decir, necesita cualquier sujeto, psicótico o neurótico. Entonces ahí no nos vamos a equivocar. Vamos a trabajar sobre lo que para él implica un pequeño punto de seguridad donde anclarse, donde sentirse un poco menos desvalido, donde sentirse que algo del mundo lo escucha, donde sentirse donde algo del mundo lo aloja. Porque lo que más vivencian los sujetos en desvalimiento es el no alojamiento del mundo. Como me decía una paciente adolescente esta semana, siento que no le importo a nadie. A nadie. Y no siendo una neurótica que registra que es importante para muchas personas, su familia, sus amigos, su novio, etc. Pero la vivencia es siento que no le importo a nadie. Entonces tenemos que ir en búsqueda de eso porque no importa que el sujeto lo tenga, es lo que vive. Vive que no tiene alojamiento y somos nosotros los que proporcionamos, porque por algo está ahí, por algo se presta a una comunicación ahí, supone, está en la suposición de que hay alguien fuera de ese entorno que puede hacerle lugar. Ahí está nuestra función. Proporcionarle la sensación de que en la consulta tiene un lugar validado. No porque lo aplaudamos o le digamos que es importante para nosotros. No, porque escuchemos lo que para ese otro es importante. No sé si te contesté, Viviana. Gracias. ¿Alguna más? Y cerramos, si les parece, porque ya estamos en horario. Si no hay ninguna más, cualquiera. Perfecto. Ya sabe que... Viviana, una más se quedó. Parece que Viviana está muy interesada. Bueno, mientras tanto le digo, remarco, por favor, remarco mucho esto. Me alegraría sobremanera que surjan muchas ideas en la provincia porque hace falta ideas individuales, no las dejen perder, manténganlas, compártanlas, potencienlas con otros, pero esto que les transmití no es algo común, lo que les transmití en relación a la construcción de microgrupos de exposición de casos, diría yo, para trabajar la clínica. Estamos más acostumbrados a que alguien recurra en el trabajo clínico, por lo menos en algunas líneas teóricas, que recurra a un supervisor. Entonces dicen, yo ya superviso, yo ya hago esto, yo ya tengo mi espacio de análisis. Hace falta el trabajo en red. Entonces, a mi gusto, la mayor innovación en este tiempo de pandemia es agregar a todo eso que si lo hacen, estupendo, muchos no lo pueden hacer por costos. Bueno, lo mínimo a hacer es juntarse entre 3, yo diría mínimo el número es 3, el número mágico es 3, mínimo ese grupo para poder compartir casos clínicos. Háganlo semanalmente, háganlo quincenalmente si no lo pueden hacer semanalmente, pero háganlo. Me parece que en este momento van a ver esos frutos en los meses que siguen,
pero plantearse y al principio hasta forzarse a hacer esos grupos va a ser, a mi gusto, muy clave. Viviana, los aportes de las llamadas patologías desde el valimiento, patologías del déficit. Bueno, me parece que es un poco lo que Máximo Recalcati está trabajando ahora. A mi gusto es, las engloba las patologías del desvalimiento, las neomelancolías. A mi gusto es un trabajo muy interesante de pensar que las melancolías, en los años 90, todos los profesionales que trabajábamos en equipos hospitalarios o clínicos macro o teníamos formación, decían, el siglo XXI va a ser el siglo de la depresión. Y lo está haciendo, digamos, no lo sabíamos. Entonces, la cuestión es las depresiones, no la depresión, no es rotular a alguien, es las depresiones porque aparecen con infinidad de formatos más ansiosos y formatos más herméticos, más de encierro. Esas depresiones no son exactas a las depresiones que aparecían en los 60, 70, 80, por eso muchos de esos libros no nos sirven. Entonces, buscar en el trabajo que nuevos profesionales estamos haciendo sobre lo que vemos en los consultorios que está apareciendo fuertemente, que son los modos melancólicos contemporáneos, llamaría yo, es más enriquecido porque permite pensar las depresiones como algo sobre lo que podés entrarle, ¿no? Para hablar de esto de trabajo clínico, le podés entrar desde otros lugares, ¿sí? Le podés entrar involucrándote justamente en el trabajo sobre la imagen, lo imaginario, a mi gusto, ese es el lugar de entrada, no apelar rápidamente a lo simbólico. Lo simbólico se trabaja luego de trabajar lo imaginario, aquello imaginario que le da sostén al sujeto y lo que le puede permitir justamente la construcción de algo que dé sentido a su vida, que es lo simbólico. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les relance fuertemente el trabajo y me despido hasta las próximas. Gracias, Diana, y gracias a todos y a todas. Les vamos a estar enviando la información sobre esta clase y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Un beso a todos.